Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Qué, qué bueno que están aquí, qué bueno que tuvieron la oportunidad de presentarse el día de hoy a esta clase que vamos a dar el día de hoy acerca del perdón a papá. ¿Sí? Me gustaría, bueno, primero que nada, pedirles que en este chat donde nos podemos comunicar, me hagan el favor de platicarnos por qué decidieron entrar, qué les llamó la atención y de dónde nos están viendo y escuchando, si nos hacen favor. Mientras tanto aquí, Pepe Chuy, bueno, buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás? Hola, 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 muy buenas noches. Pues aquí contento de estar compartiendo un espacio más contigo en este webinar, en esta clase gratuita semanal con todos nuestros amigos. Muchas gracias a toda la gente que nos va a escuchar también desde Spotify. Pues bueno, pues les mando un saludo a todas las personas que nos escuchan por ese medio. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿les parece? Aquí saluda Andreina, dice saludos desde Colombia, muchas gracias. Luz, también de Bogotá, de Colombia, hay mucha gente de Colombia. Muchas gracias a todas las personas que están este, de Colombia por acá, Guatemala, Melanie, Cristian, desde Guatemala. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos, de verdad, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues es un tema que desde mi punto de vista es de los más bellos que puedes tomar, porque cuando nosotros trabajamos la figura paterna, suceden cosas maravillosas. Es como sorprendente y hasta milagroso. Bien, aquí está diciendo Luz, dice, estoy en un proceso de perdonar y entender a papá, muy bien. Matita dice, de Ecuador, 43 años, desde que era muy chica comprendí la relación con mis padres que necesitaba sanar. Andreina dice, mi motivo es porque he escuchado tus podcasts y me llama la atención que si tengo cosas que sanar con papá. Muy bien, qué gusto. Qué gusto que estén aquí. Muchas gracias a los que están participando en el chat. Aquí pueden hacer sus preguntas mientras nosotros vamos avanzando en el tema. ¿Sí? Aquí tenemos gente también de México, de Zapopan. Tengo 33 años, dice Cristian. Muchas gracias. Y bueno, pues bien. Gracias a todos los que por algún motivo les llamó la atención esta clase. Y me imagino que todos, bueno, no sé, Pepe Chuy, yo creo que esta pregunta a veces está de más. A veces no sentimos que tenemos asuntos pendientes con papá. La verdad es que no, ¿eh? Y les voy a contar porque a veces no creemos que podemos tener como ese asunto pendiente con nuestros padres. Mira, ¿sabes cuándo realmente te da la necesidad o las ganas o llega la conciencia para que tú puedas comenzar a, a vivir un proceso donde te vas a permitir trabajar la relación interna que tienes con tu papá? Eh, Cuando realmente dices, ya no aguanto, cuando te das cuenta que tus resultados no son adecuados, cuando dices, no es posible que no avance, no prospere. Si no hay una bandera roja en tu vida, yo creo que la mayoría puede interpretar que mientras tenga una buena relación con su papá, si es que su papá todavía vive, la persona puede asegurar y decir, yo no tengo problemas con mi papá, ni tengo tampoco asuntos pendientes, Pepe. De hecho, no le debo nada. Le acabo de pagar lo que le debía a mi papá. No pasa nada. Es cierto. ¿Saben cuándo realmente nos preguntamos si tengo un asunto pendiente con él? Cuando llegas a esto, cuando te preguntas y dices, ¿por qué intento una cosa, intento otra cosa y no avanzo y me va mal? ¿Y por qué repito y repito? ¿Y por qué me va tan mal en la parte económica, de prosperidad, en la parte financiera, en el desarrollo, etcétera, 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 de mis profesiones o de mis negocios, etcétera? Es cierto, la mayoría de nosotros
hasta que tenemos una situación que nos apremia el indagar o el saber qué es lo que está pasando, realmente es cuando nos preguntamos qué sucede con papá en relación con él, si sabemos que sistémicamente mi papá representa pues una figura muy importante para mi prosperidad y para el avance. Y es cierto, en muchos países se acerca el Día del Padre y yo creo que puede ser una buena fecha seguramente para que puedas indagar, conocer cómo fue tu relación con él. Algunos recordaremos por su presencia a nuestros padres, a nuestro papá. Si todavía lo tienes contigo, qué bueno. Y otros por su ausencia. Pero siempre tendremos en mente una imagen de ese ser que nos dio la vida junto con mamá, aún si no lo conocimos. Hay personas que llegan conmigo y me dicen, Jorge, yo no tengo papá. Le digo, ¿por qué no? Me dice, es que yo no conocí a mi papá. Ah, pero eso no significa que no tengas papá. ¿Cómo influye la imagen que tenemos de nuestro padre o la figura paterna que en ese momento también tenemos? Que quisiera preguntarte, Pepe Chuy, ¿cuál es la diferencia entre esa idea que tengo de mi papá y la figura paterna? Porque yo puedo decir, no tengo papá, pero siempre voy a tener una figura paterna. Y esa Es figura correcto. paterna puede ser sustituida por un familiar, por mi abuelo, por mi tío, por un amigo de mi mamá, por una persona de autoridad que siempre estuvo presente en la casa. ¿Nos puedes explicar la diferencia entre lo que significa mi padre o la figura paterna? Claro que sí, con mucho gusto, Jorge. Pues mira, una primera explicación tú ya la has compartido de una manera muy certera. Sí, la figura paterna no solamente y no siempre es el padre biológico. En muchas ocasiones, ante la ausencia de ese padre biológico, por ausencia física o ausencia emocional, llega o está por ahí cercano al hijo, el abuelo, el tío, el hermano mayor, y se conforma una figura paterna. Una segunda forma de explicarlo es la siguiente. Yo tuve una interacción física real con mi padre y de esa interacción que tuve en todos los años que conviví con él, sobre todo en la infancia, se va creando en mi mente la figura paterna, o bien, como también tú y yo lo solemos llamar, el papá interior. Y ese papá interior es el que precisamente necesitamos sanar, porque a veces se confunden las personas que quieren ir a trabajar o a dialogar con papá físico y piensan que así necesariamente es como se trabaja eh, o se sana la figura paterna y no es así, porque sucede que van a querer cambiarlo, van a reclamarle y papá no está preparado para eso. Y además, ¿quiénes somos para ir a reclamarle a papá? Pudimos entonces creer que mi papá no estuvo presente, pero siempre voy a tener una figura paterna. Y ahora, yo tengo una relación interna, una información de lo que representa mi padre, y esa información que yo interpreto es como yo aprendo y repito esos mismos comportamientos según esa figura de autoridad a la cual también yo pude colocar como papá. Es Por ejemplo, correcto. en mi caso yo Sí, tuve mi papá obviamente pues sí estuvo conmigo, mi papá vivió con nosotros, pero mi papá pues por relación que tuvo con mi madre, sucedió algo extraño. Y seguramente, fíjense, y si yo esto se lo pregunto a mis papás lo van a negar, no lo van a decir. Sin embargo, pues bueno, yo lo interpreté así. Yo observé, siendo un niño y ya como adulto, en comunicación con mi niño interior, me doy cuenta, por ejemplo, que mi papá fue un papá ausente porque fue desplazado por la figura de mi madre en relación a su familia. Es decir,
yo notaba cómo mi mamá minimizaba a mi papá de cierta forma. Y esa forma de minimizar a mi papá obviamente pues se la pasaba trabajando, trabajando. Y entonces mi madre inconscientemente, las figuras de autoridad o las figuras de ejemplo, como lo debería de ser mi padre, que mi padre sí tuvo un ejemplo, realmente sí tuvo algo, pero fue muy marcado cómo mi madre desplaza eso para colocar a mi abuelo y a mis tíos, ¿sí? Entonces, ¿cómo descubro yo esto? Fíjate, papá sistémicamente, Pepe Chuy, representa la prosperidad económica, representa la seguridad que tú tienes para poder emprender un negocio, para poder ganar dinero, para poder atreverte a pedir un empleo donde puedas tú ganar mejor o subir a otro nivel, ¿cierto o no? Cierto. Entonces mi papá, desde ese aspecto, porque él representa esa parte de lo que yo puedo desarrollar en mi confianza para prosperar, yo decía, bueno, ¿y por qué tengo esos problemas económicos? ¿Por qué tengo esas tendencias al endeudamiento? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué me cuesta trabajo? ¿Por qué no logro crecer? Y saben que yo pensé que tenía una buena relación con mi papá. Yo dije, no, Pepe Chu, yo tengo una excelente relación con mi papá. Y la verdad es que como tengo una muy buena relación con mi papá, pues yo no tengo que sanar nada, ya lo perdoné, me llevo súper bien con él, tengo algunas diferencias con él, pero yo seguía repitiendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que de alguna manera descubro en este proceso? Yo pensé que tenía una buena relación con él y seguía repitiendo, volviendo a caer, y era como un agujero en el que volvía a estancarme. Y yo me preguntaba, pero si yo estoy bien con mi papá. En realidad no. Yo me pregunté si mi papá ha sido un hombre ordenado en sus finanzas, mi papá ha sido un hombre próspero, avanzado poco a poco a su ritmo, y ha sido un hombre que ha crecido desde abajo, poco a poco, ¿sí? A un nivel bastante aceptable, y es un hombre muy enfocado y ordenado en sus cosas. ¿Por qué yo tengo comportamientos contrarios? ¿Y de dónde viene esto? Y recuerdo que un día mi papá, regañándome, dándome una lección, me dice, te va a pasar lo de tus tíos, pero me lo decía con mucho coraje. Y yo, no, papá, claro que no, por supuesto que no, yo no voy a repetir lo de mis tíos. Y efectivamente, yo ya estoy balconeando aquí a la familia, espero que esto no llegue a nadie en la familia, porque si no, imagínate. Sí, digo, no tengo por qué balconear a nadie, ni mucho menos. Es un ejemplo didáctico que quiero ponerles, porque como yo le digo a la gente que habla conmigo para tomar sesiones o el programa de acompañamiento, les digo, yo no te voy a dar algo que yo no haya usado y que me haya servido a mí. Si a mí me sirvió, si yo lo superé, yo te digo, también te puede servir a ti y lo vamos a hacer juntos. Entonces, esta es una muestra de lo que yo les enseño, de lo que yo les doy, es porque yo también lo he vivido y lo he superado. Yo no creo en las personas que solamente leen libros y los son muy buenos para aplicarlos en otro y no lo aplican en ellos. Porque desde mi punto de vista, cuando eso pasa, pues no lo vives igual. O sea, estudias, lo aplicas en ti y ahora sí lo puedes compartir a los demás. Entonces, pues bueno, con el perdón que me merece toda mi familia, realmente entonces mi papá me dice eso. Y yo, no, ¿cómo crees, papá? No, yo soy un hombre decidido, fregón, bla. Mi papá me dijo eso. Y lo dijo con cierto sentimiento que él guardaba. Tiempo después descubro, cuando tengo un problema económico, digo, pero ¿por qué? Hago ese análisis y me doy cuenta, sí, yo tengo una figura paterna impuesta sistémicamente por los problemas que mi madre tenía con mi papá y esos problemas que mi madre tenía con él. ¿Qué pasaba?
simplemente lo hacía a un lado a mi papá. Mi mamá, no sé, molesta con la vida, estresada con los hijos que tenía, problemas hormonales, creencias, heridas, no lo sé. Mi mamá tenía un comportamiento donde simplemente yo veía de verdad que trataba a mi papá hacia un lado y nos ponía o nos colocaba otras figuras de autoridad. Yo lo percibí así. Yo sé que si cito a mi madre aquí ahorita va a decir que estoy loco, que cómo ando hablando esto. Recuerden qué es lo que cada uno entiende y percibe. Y ellos van a decir que no. Por eso nunca vayan a buscar a sus papás. Nunca vayan a buscarlos. A ver, papá, ¿qué pasó contigo, papá? A ver, dime, ¿esto sucedió? ¿Esto fue lo que pasó? Todo lo van a negar, ¿eh? Todo lo van a negar. O sea, de hecho hay un meme que el otro día subí, donde venía un actor así en el coche, así con la brisa del aire, yo buscando cómo sanar a mi papá y mi papá viendo, yo no me acuerdo que te haya hecho daño, hijo. Ellos van a decir que no nos hicieron daño en nada. De hecho, no lo hicieron. Fue inconsciente. Entonces, mi padre, pues entonces, al ver esa reacción, sucede esta situación muy cercano en tiempo, me doy cuenta y digo, claro, mi papá se sintió, sí, claro, movido. Por eso me lo dijo con cierto sentimiento. Vamos a llamarle sentimiento. No sé qué sentía mi papá, nunca me lo expresó. Pero nadie dice nada que no tiene. Esa es una regla muy buena, chicos. Mi papá no hubiera dicho nada de esto si no lo sintiera. Y como lo sintió, lo expresó y me dijo, como ellos. A ver, ¿y por qué tanto, Pepe Chuy? ¿Qué tanto tenía? ¿Por qué se expresó así? Porque guarda coraje, porque guarda un sentimiento. Entonces, lo relaciono y digo, claro. Y aquí viene la parte que no me atrevo a hablar mucho. Resulta ser que estas personas familiares, pues entonces han tenido ese tipo de problemas económicos. Y dije, caray, estoy repitiendo exactamente lo mismo. No quiero repetirlo. Los honro, los amo, pero no quiero repetir esa escuela. Y tengo que reconstruir, reconfigurar, rediseñar y recolocar a mi papá donde le corresponde. Pero mi mamá no lo hizo con intención, Pepe Chuy. Te lo juro que no, ¿eh? Y yo me imagino que también pasó lo mismo contigo, porque se daba mucho eso. Si la mujer tenía más carácter que el hombre, o era más posesiva, o más controladora, o tenía más problemas, más don de dominio, o tenía el peso familiar, por ejemplo, mi papá pues venía obviamente pues de una familia que creció literal en un pueblo donde pues prácticamente puedo decir que pues, era un campesino mi papá. Y mi madre un poquito más civilizada. Entonces, sí me explico quién tenía más dominio, quién hacía más berrinche, quién más dominaba, quién más excluía, ella, ¿cierto? No sé en tu caso cómo fue, Pepe Chuy, pero creo que una vez me platicaste, ay, oye, compárteme también, vamos a salpicar a la tuya, Pepe Chuy. Pues sí, yo pienso que, no sé si coincide contigo, si tu mamá también hacía un ladito a tu papá y ponía a sus hermanos, así como figuras paternas, a tus tíos estos tan lindos que tenías ahí a tu lado, ¿no, Pepe Chuy? Entonces, eso sucedía muchísimo. Como no eras un chingón, la mamá decía, hazte un lado, y mi hermano sí es chingón, mi papá sí es chingón. Y entonces esos cabrones usurpan el lugar de tu padre. Y eso viene un desmadre sistémico. Si hay un desmadre sistémico que te da en la torre. Y cuando te dan la torre, vienen todos imagínate que vienen, los cables que tenemos en el cerebro, por así decirlo, los circuitos neuronales están cruzados todos. Entonces, viene una serie de problemas económicos y de falta de prosperidad. Yo dije, con razón. ¿De quién aprendí? Aprendí de las figuras que me pusieron. Oye, pero ¿cuánto tiempo pasó, Jorge, para que te dieras cuenta? Es un chingo de tiempo. O sea, no, o sea, fíjate, hace 15 años empecé en esto.
Y a los 13 años de haber iniciado en esto, me cayó el 20 de esto. No mames, wow. Ah, pero tiempo. Pero en el 2012, o sea, recién inicié mi camino en todo esto. Vivo un proceso, una certificación, donde me toca sanar a mis papás desde el punto de vista de mi adolescente interior. No sé qué tiene eso, pero cuando yo he aplicado que sane el adolescente interior a papá y a mamá, en lugar del niño interior, sino el adolescente interior, algo pasa y lo he probado con varios clientes y creo que también contigo, Pepe Chuy, lo hicimos. Cuando Pepe Chuy se rehusó a trabajar con adolescentes y jóvenes, le dije, hazlo, te lo juro que te va a cambiar la vida. Y trabajas con tu adolescente interior, como relacionas al niño interior con su papá y su mamá. Yo trabajé mi adolescente durante una semana. Estaba chillando todos los días. Imagínate qué tanto traía por sanar que lloraba y lloraba una semana entera, entera. Wow, me di cuenta de la ausencia de mi padre tan grande, de los problemas que pasaban ellos, de todo lo cómo me afectaba, su relación, cómo me afectaba aún siendo adolescente. Fue algo de lo más delicioso sanar. Después de eso, se los digo así, en serio, yo daba cursitos, tallercitos, me acuerdo que eso daba, y eran cursitos porque eran pequeñitos de fin de semanita y entraban poquita gente y esto y lo otro. Después de eso, fue como magia, de verdad se los digo. Recibí mi primer contrato para trabajar por una empresa en donde yo le di un curso, un programa de liderazgo, algo así, no recuerdo. Fue un primer cheque de 50,000 pesos en aquella época, como $3,000 o algo así. Y yo, wow. Y sí, y empezaron a llegar y me contrataron y que aquí, que allá, y me volví más próspero. Y solamente sané lo que el adolescente adolecía en ese momento. Ahora que sané esto hace unos años, haz de cuenta como si le destapáramos la llave. Me van a decir, bueno, Jorge, entonces si yo sano esto, ¿me va a ir chingón? No lo sé. Posiblemente sí, depende cómo esté tu proceso. Es que son muchos factores, porque luego de pronto no falta la persona que está aquí buscando la solución mágica o la píldora mágica. O ya sabes, ¿no? Que dices, no, Jorge, es que tú me dijiste que me iba a caer el dinero del cielo en 3 meses. No, no, no sé. Digo, tampoco hago milagros. Y yo les digo, si yo los hiciera, créanme que lo haría y lo haría por ti, pero no es así. Yo no creo esos milagros, los creas tú y tiene que ver contigo. Y trabajar a papá no significa que solamente sea lo que necesites. Tal vez requieres más cosas si no se da el resultado que tú quieres. Entonces, si, si tú tienes una buena relación con tu papá, no significa que te esté yendo, mejor dicho, no significa que tengas resuelto la relación interna con tu padre. Y la relación interna es la relación que construiste desde el vientre materno, desde la información genética, desde el inconsciente familiar de todo lo que tu padre te hereda genéticamente también. Y eso no te lo digo yo porque te lo quiera decir nada más para decir, cuidado con eso. No, entra a estudiar un poco de epigenética y te vas a dar cuenta que ya está comprobado todo lo que nuestros padres nos heredan, no solamente en cuanto a nuestras facciones físicas, enfermedades, sino también en nuestros comportamientos y también en nuestro carácter y también, por supuesto, en cómo manejas las emociones y las emociones que vienes heredando de ellos. De hecho, es algo interesante decirte esto. Tú puedes heredar, por ejemplo, problemas de ansiedad. Pero ¿cómo, Jorge? Si uno nace sin miedos ni nada, yo sé que sí, hay muchas personas que de pronto hablan y son muy románticos en el desarrollo personal y me encanta esa parte romántica, pero
también no nos olvidemos que también somos parte de una ciencia, somos parte de una perfección donde también hay una lógica de nuestro cuerpo y hay un porqué, ya hay una memoria que traemos. Y dicen, no, pero es que la memoria no te puede impactar, no es cierto. Ok, está bien, vamos a pensar que no fuera cierto. Entonces, porque hay personas que terminan enfermándose de lo mismo que sus padres. Ah, porque así lo decidieron, Jorge. No, porque finalmente traen el mismo patrón de repetición. Y finalmente es eso lo que hacen. Y generación tras generación se va haciendo hasta que la generación empieza a cambiar. Sí, ahora ya es diferente. Nuestros hijos van a empezar a hacer cambios que nosotros no hicimos. Pero date cuenta que todos hemos estado en evolución. De hecho, Pepe Chuy, bueno, tú sabes mejor que nadie la evolución del cerebro del hombre, cómo fue. Por eso se le llama cerebro reptilo primitivo, porque la primera evolución, en la primera etapa de la evolución del hombre, tuvo un cerebro primitivo, ¿no, Pepe Chuy? Es correcto, es Entonces, correcto. ha ido evolucionando conforme va creciendo la especie humana, ese mismo cerebro se ha ido creciendo, desarrollando, y al grado que ahora científicos afirman que ya hay un cuarto cerebro en evolución, Pepe, que es el cerebro que traen los niños de ahora que traen un cerebro más evolucionado, más espiritual, más en desapego, y bueno, lo están probando, lo están analizando, pero hay muchas cosas que tal vez no las sabemos y no las entendemos, pero déjame decirte que todo eso te lo explico porque en realidad pues parte de una ciencia y un estudio. Entonces, por lógica, mi padre, mi madre, lo que ellos tienen, me lo heredan. Sí, hay personas que nacen con ansiedad y se desarrollan con ansiedad en todo momento y crecen con ansiedad. Y te preguntas por qué. Bueno, pues tendríamos que hacerle una biopsia a tu cerebro para saber cuál es la capacidad de serotonina que tienes. Pero obviamente el comportamiento, los médicos lo ven, más sobre todo el psiquiatra te va a preguntar y va a hacer una evaluación de todo lo que has hecho en tu historial de vida respecto a la ansiedad o al manejo del cortisol en tu vida. Y te vas a dar cuenta que muchas veces tiene que ver porque posiblemente tu cerebro no esté produciendo tanta serotonina. Pero ¿por qué no, Jorge? Bueno, no sé, tal vez tus papás lo heredaron, así lo explican los médicos. Sin embargo, ¿eso tú lo puedes cambiar? Sí. De hecho, los estudios de la epigenética, Pepe Chuy, tú que has metido más tiempo en ese estudio, afirman que una persona puede cambiar eso. Hay Sí, posibilidades de cambiar muchas cosas que nosotros heredamos. Ahora, se decía que hace muchos años no se podía, pero lo podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder cambiar esto? Primero que todo, tenemos que ser conscientes y de verdad ser conscientes en dónde estamos fallando en nuestra relación con papá. Y papá representa cosas bien importantes. Papá representa muchas cosas. Papá es una figura tan importante que es el pilar, yo creo, para que un ser humano logre avanzar en la vida. El avance, la confianza, la seguridad, el amor condicionado, el amor que te permite ser responsable, la persona que se hace responsable a las reglas de la vida, la persona que crece, que tiene enfoque, que es disciplinado, que tiene sobre todo, sí, la confianza en sí mismo y que lo lleva a prosperar. Entonces, si yo me doy cuenta que mi vida es carente de este tipo de resultados, por ejemplo, no sé, fíjate que soy muy malo para cobrar, Pepe Chuy. Bueno, pues yo diría, mi querido amigo, que tienes que revisar cómo está tu relación con tu padre. ¿Cómo? Si lo de cobrar no tiene que ver con mi papá, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos que verlo si es con tu mamá, pero seguramente es con alguno de los dos. ¿Pero por qué? Porque ahí se desarrolla en el seno familiar la confianza y principalmente se le llama la triada del éxito, ¿no, Pepe? La triada del éxito es papá, mamá o y mamá, yo. papá y el hijo, Ujú. niño interior, ¿sí? Entonces, bueno, te explico esto porque el día de hoy vamos a hacer un ejercicio y es importante que tú detectes cuál es tu situación en la que actualmente te encuentras. Entonces, mira, lo más importante que vamos a hacer ahorita antes de comenzar es que primero que nada definas cómo está tu situación hoy en día de vida.
Sí, escríbelo y alguien si lo quiere compartir, compártalo en mensaje y que tenga que ver con tu prosperidad. Exactamente ahí. Y entonces empieza a pensar, después de escribir, cuál es el problema, la situación, la batalla, el conflicto que te tiene atorado, escríbelo. Y date cuenta cuánto tiempo llevas ahí atorado, si se repiten ciclos, si es eventual, si son picos arriba y abajo, si se vuelve a repetir en determinado tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es pedirte que primero que nada hagas eso, que es como un examen de conciencia. Pepe Chuy. Algo que es muy interesante puntualizar en lo que ya compartiste y que tiene que ver con una pregunta que nos hicieron hace unos momentos. ¿Qué pasa cuando yo no conocí de plano a papá, a mi padre biológico, pero tampoco tuve unos sustitutos? No estuvo ahí el abuelo, no estuvo el tío. ¿Qué pasa? De todos modos, aunque no hayamos tenido a un padre físico o a una persona sustituta, aún así tenemos una figura paterna. ¿Por qué? Porque nuestra propia mente la construye, ya sea que la hayamos idealizado y puede ser que entonces busquemos en la pareja esa, depositemos esas expectativas. Es decir, vamos a buscar a una pareja que sea como papá hubiese, como nosotros hubiésemos querido que fuera papá. O bien, creamos una figura paterna con resentimiento, con rencor, con coraje. Y es sabido, y seguramente tú también, de personas que tienen resentimiento hacia la figura masculina, que no es otra cosa más que resentimiento hacia ese padre biológico que no estuvo presente. Sí, claro. Pero dijiste una palabra muy, muy interesante, idealizar. Yo creo que el niño idealiza a Sí, una figura y es posible que tenga un papá, pero tal vez ese papá no lo idealiza, idealiza al tío, idealiza al abuelo. Yo he visto relaciones familiares donde la mamá en algunos casos busca que el hijo idealice al abuelo, idealice al tío. Caray, yo me pregunto, ¿qué mierda tienen en la cabeza, Pepe Chuy? ¿Por qué hacen eso? Y entonces realmente me doy cuenta que no es eso. La expresión es muy burda, pero lo entiendo. ¿Sabes qué pasa? Es muy herida la gente. O sea, tan jodido estoy que no quiero que mi hijo te admire a ti, cabrón. Quiero que admire a mi papá, porque mi papá es el delegado de la familia. ¿Sí me explico? O sea, no tienen ni idea del daño que le están haciendo al niño. O sea, y es eso en serio. O sea, es una tontería que de verdad inconscientemente lo llegan a hacer muchas personas, muchísimas personas. Y espérate, también lo hacen los hombres haciendo un lado la mujer y que idealicen a la mamá del hombre, la abuela, Pepe Chuy. O sea, caray, ¿por qué? O sea, es que de verdad, ojalá hubiéramos tenido ese tipo de clases de reflexión, de lo importante, de lo peligroso que es sistémicamente, porque nos enseñan matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, civismo, ciencias naturales, puta, todo nos enseñan. Que si me preguntas todo eso, no sé dónde está Pepe Chuy. Pero si me hubieran enseñado, oye Jorge, ¿sabes qué es la triada del éxito, tu relación con papá y con mamá, o el tema de la terapia familiar sistémica, cómo impacta en tu vida y cómo esta relación se construye y te puede beneficiar o te puede perjudicar? Imagínate que yo lo hubiera entendido y hubiera dicho, wow, entonces, por eso entonces yo entiendo, claro, lo que siento que mis papás se pelean es por esto y por esto. Ah, me queda mucho más claro, gracias. No, no tuve eso. Y yo creo que, no sé aquí cuántos, digo, aquí veo muchas personas jóvenes, una que otra persona la veo más o menos como de nuestra generación, es decir, somos del siglo pasado la mayoría de nosotros, una que otra persona más adulta por ahí, pero, pero dense cuenta, chicos, que así nosotros fuimos experimentando la vida, así fuimos aprendiendo, y seguramente ustedes apenas hasta ahorita muchos están entendiendo este concepto después de años, después de 30, 40 años
lo están entendiendo. Pero la pregunta como me hizo una persona, ¿y crees, Jorge, que a mis 45 primaveras yo puedo realmente reconstruir mi vida, volver a renovarme, sanar y tener una mejor calidad de vida? Claro que se puede. Y la verdad no se lamenten porque fue mucho tiempo atrás lo que perdimos. Y yo creo que muchos de nosotros perdimos mucho tiempo. Pero sí, a veces como padres cometemos errores muy graves. Queremos colocar a nuestros padres como figuras paternas o figuras maternas. Y, y por el coraje que traemos en la relación con la pareja, queremos desquitarnos de esa manera y quitar el poder. En los divorcios quitan las patrias potestades, Pepe Chuy, prohíben, por ejemplo, la convivencia. Ok, estamos hablando de cosas normales, porque luego de pronto no falta el que brinque, me dice, Jorge, cuando tu papá es un abusador y tu papá abusó de ti, bueno, ya eso yo creo que lo podemos hacer en otro momento. Ahorita estamos hablando del papá normal, el güey que toma, el güey que anda de cabrón, el güey que la cagó, el güey que está medio pendejo y que puta la cagó y fue un güey maleducado, herido, jodido y que dentro de lo que cabe, pues bueno, la cagó el güey, o sea, está normal, o sea, no hizo algo más delicado, ¿cierto? Porque si ya nos metemos a palabras mayores, yo creo que ahí tendríamos que hablar de un tema mucho más delicado. Estamos hablando de esto, estamos hablando en una charla tranquila de cosas que yo creo que son de las más comunes. En mi casa lo más grave que hubo fueron golpes, hubo muchos momentos de palabras que se lastimaron, eh, y eso fue muy doloroso, tan doloroso que me restó autoestima durante mucho tiempo a mí. Y bueno, Pepe Chuy, tienes mucha razón en eso que nos dices de idealizar. Y también otra palabra que me llamó la atención de lo que dijiste hace un momento, que creo que puede servirles a todos los de ustedes, es que siempre vamos a buscar de una u otra manera tener una figura paterna. La Lo pregunta, ¿puede necesitamos. ser, puede ser mamá y papá? ¿Mi mamá puede ser mi papá y mi mamá? ¿Las dos? Sí, dentro de nuestra mente sí. Incluso puede ser que en la pareja se busque a ambas figuras. Sí. En el trabajo, en cualquier área, en cualquier relación se puede caer en codependencia. Ok, derivado de todo esto se construyen las relaciones en codependencia y en dependencia emocional. Muy bien, entonces ya encontramos exactamente cuál es la situación que estamos pasando. Número dos, ¿qué sigue, Jorge? Bueno, pues preguntarte entonces, mm, ¿en qué se parece tu problema a los problemas que ha tenido tu papá? Es decir, ¿has pasado, este problema que estás pasando, se repite o se parece al de tu papá? Si de pronto dices, no, mi papá nada que ver, Jorge, mi papá ni bebe alcohol, mi papá es un hombre tranquilo. Entonces hay una figura paterna sustituta ahí, ¿no, Pepe Chuy? Sí, puede ser. Puede ser. Acuérdate, acordémonos que el niño real, el niño físico y asimismo el niño interior idealiza a papá. Es decir, nunca lo va a señalar directamente, siempre lo va a justificar. Entonces, todo lo que suceda en su entorno familiar se lo atribuye el niño a sí mismo de manera inconsciente. Es decir, mi papá se fue de casa porque yo tuve la culpa, porque yo soy malo. Algo malo debe de haber en mí. ¿Por qué sucede este mecanismo inconsciente? Sucede porque yo necesito forzosamente a una figura paterna que me apruebe, que me impulse, que me autorice. Y para eso, inconscientemente, yo me hago culpable porque si te señalo a ti, papá, te temo, tengo miedo de que me abandones, de que me dejes, pero yo necesito de ti.
Entonces, eso es lo curioso de estos mecanismos. Ahora, lo interesante, estamos hablando solamente de prosperar económicamente, pros- prosperar en el trabajo, pero oye, ¿qué pasa con las relaciones de pareja? Bueno, en las relaciones de pareja es exactamente lo mismo. O sea, recordemos qué representa papá: seguridad, determinación, arrojo, toma de decisiones, protección, levántese cabrón, adelante, usted puede, siga adelante. Esa seguridad es la que a veces estamos buscando y nos enganchamos con una persona que proyecta quizá demasiada seguridad. Ujú. Muy bien. Nuestros papás también estuvieron heridos y esas heridas lo llevaron a papá a usar ciertas máscaras. Máscaras como un papá ausente, un papá que prefiere mejor irse a trabajar a otro país, un papá que se refugia en el trabajo, un papá que prefiere estar el fin de semana bebiendo alcohol que en lugar de estar con sus hijos, o tal vez un papá que se hace adicto al juego, o un papá que busca el amor en otras parejas y se olvida de sus hijos o de su esposa. Tal vez un papá que también igual intentó ser bueno, pero no tenía carácter, no tenía la fuerza para impulsarte. Puede usar muchas máscaras, un papá huidizo, un papá callado, un papá extrovertido, demasiado bocón, demasiado demostrador de tener fuerza. Y tal vez pudiera ser todo lo contrario, todo lo que proyectamos. Acuérdense de su papá, todo lo que vieron en él es una proyección de sus heridas. ¿Sí? No, mi papá fue un hombre seguro, Jorge, platicador. Ah, muy bien. ¿Cuál crees que sea la máscara que tu papá está usando? ¿Qué realmente habrá detrás de esa máscara que ese papá, donde exagera, donde realmente demuestra, presume, logra y quiere y pone su carácter primero ante todo y decide ante la familia sin consultar a nadie, el papá que manda, que toma decisiones? ¿Qué hay detrás de ese papá? ¿Mm? Te lo dejo de tarea para que te des cuenta si te tocó un papá así, o un papá que se refugió en alguna adicción, o un papá que, pues bueno, tal vez por ahí tuvo algunas dificultades, tal vez también en su desarrollo. Todos ellos, todos están heridos, todo. Papá violento, por ejemplo, el papá que le valía madre la familia, que no llevaba dinero, el papá pichicato, el papá codo, el papá que no le gustaba compartir el dinero, el papá mediocre también, ¿no? Puede ser. Un papá que diga, no, ¿para qué quieres? No, no hay dinero, no, mejor no lo hagamos. Un papá que le faltó carácter, etcétera. Date cuenta que cualquiera que haya sido la máscara de tu papá, date cuenta que tu papi estuvo muy herido. Y lo que vamos a hacer ahorita es tratar de descubrir cuál fue la herida que tu papá tiene. ¿Sí? Vamos a tratar de descubrir cuál fue la herida de papá para que tú conozcas y comprendas un poco más a papá en su comportamiento y así lo puedas comenzar a perdonar. El siguiente ejercicio es un ejercicio muy cortito, dura menos de 10 minutos. Es un ejercicio que es una mini práctica, no es una sesión, no es tampoco algo que te vaya a sanar a tu papá y que digas, ya lo tomé con Jorge, ya ahora sí, ya voy a estar bien. No, es solamente una probadita, una, un pequeño comienzo de lo que tú tienes que hacer por tu cuenta. Y siempre te voy a recomendar que busques ayuda para que puedas seguir trabajando
con esto, ¿sí? Ok, entonces, Pepe Chuy, no sé si quieras agregar algo más para poder comenzar con este breve ejercicio. Pues no, ya nada más recordar que la sanación de nuestra figura paterna está en nosotros y debe nacer fundada en el amor y no en el resentimiento o el coraje. Incluso aunque papá físico nunca se entere de esto que vamos a hacer ahorita. Sí, eso es una advertencia. No tienen que buscar a su papá, ni reclamarle, ni decirle nada. No, ni busquen pelear, porque lo único que están haciendo es sacar todo su coraje, su resentimiento en él. Ah, hay una película muy buena que siempre les recomiendo ver a las personas que toman conmigo el acompañamiento. Se llama I Can Only Imagine. I Can Only Imagine. Esa, esa película se llama I Can Only Imagine y es una Creo que película muy buena. Esa película es muy buena y básicamente lo que destaco de esta película es que la película habla de un chico que tiene una banda de música gospel, música de alabanza, y el chico es muy trabajador, pero no prospera, no avanza, ya que siempre tuvo ese problema con papá desde pequeño por la violencia que vivió en casa. Entonces él supuestamente, religiosamente lo había perdonado. Fíjate, a veces, muchas veces, hasta usamos a la misma religión para escudarnos de decir que ya perdonamos. Él religiosamente afirmaba que ya había perdonado a su papá. Sin embargo, no fue así. Y el chico, hasta que obviamente una persona llegue y le dice, tienes todo, tienes talento, tienes todo, pero te va mal. No eres lo suficientemente bueno. Tú tienes algo que no te deja crecer. Tú traes cargando algo. Y le dijo, tienes que perdonar a tu papá. Claro que no. Pum. Por azares del destino, el chico tiene que ir, ve al papá, lo perdona porque pues, lo tiene que perdonar por una circunstancia ahí. Y esa película me encanta porque al final nos damos cuenta cómo cuando perdonamos a nuestros papás y esa figura paterna, los milagros suceden, Pepe Chuy. sí es. Se llama I Can Only Imagine. Esa película es buenísima. De hecho, te la voy a mandar, Pepe, para que me hagas favor de mandárselas al correo a todos, porfa. Al correo que Sí, van a recibir de la grabación. Les voy a poner ahí la película para que la vean. Esa película estaba en Netflix, la bajaron, no sé por qué. Mugre Netflix, o sea, pone pura porquería y baja las cosas buenas. No entiendo por qué, pero bueno. Entonces, esa película vale mucho la pena. La encontré en YouTube, igualita, perfecta. O sea, alguien la puso. Qué bueno que alguien la colgó bien. Es una película bastante buena. Te deja muchas reflexiones. Más allá del tema religioso, quiero que lo veas con amplio criterio y que la veas que realmente veas que el perdón a tu padre te genera una prosperidad guau, buenísimo. Entonces, bien, listos pues todos, pónganse cómodos, cierren sus ojos. Yo les recomiendo igual si quieren, digo, no se acuesten, si se acuestan, pues como ustedes quieran, de preferencia no. Hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Es una visualización que va a ir acompañada, obviamente. No puedo poner música porque aquí el tema de Zoom solamente tiene un canal de audio y luego se distorsiona, se escucha mal. Entonces, bueno, voy a tratar de guiarlo sin música. Lo único que te pido es que cierres tus ojos, que te permitas vivirlo, que te abandones a sentirlo. Es algo que te va a llevar a un encuentro contigo, lo vas a disfrutar muchísimo, te va a mega encantar y vas a empezar a sanar a tu papá. Cierra tus ojos y vas a respirar profundamente, ¿sí? Para hacerlo vas a hacer una práctica de respiración muy sencilla. Vas a inhalar suavecito por la nariz y vas a exhalar por tu boca. Inhala varias veces de esta manera a un ritmo tranquilo y relajado. Inhala paz. Sientes como la paz entra y exhalas tranquilidad. Igualmente puedes hacerlo inhalando suavemente, exhalando por tu boca.
¿sí? Con tus ojos cerrados, continúa respirando profundamente, lentamente, y date cuenta que esta respiración está haciendo ya efecto en ti, te está relajando. Si no crees que te has logrado relajar, continúa respirando suavemente y enfócate en tu respiración. Ok, ya que estás en tu respiración a un ritmo de paz y tranquilidad, voy a pedirte que vayas a un espacio maravilloso. ¿Sí? Vamos a elegir que vayamos a un bosque, ¿te parece? Un bosque. Un bosque donde tú vas a imaginar que estás ahí. Es un bosque lleno de vida. Es un bosque donde hay muchos colores, muchas flores, árboles. Es un bosque que te inspira certeza y mucha paz. Imagínate que estás caminando. Visualízate que estás ahí dando pasos lentos, avanzando y sintiéndote increíble en este lugar donde caminas por los árboles, por las flores y vas a inhalar los increíbles aromas del lugar y de pronto vas a escuchar una risa infantil a lo lejos. Te percatas que por ahí en ese espacio que estás en el bosque hay unos juegos infantiles, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que hay un pequeño niño ahí. Te acercas, te llama la atención, acércate poco a poco y te vas a dar cuenta que es un pequeñín de 5 años de edad. Sí, es un pequeñito que juega en armonía y en amor. Tú, con mucha curiosidad, te acercas. Sí, lo haces con mucho cuidado, no quieres espantarlo, solamente quieres saber quién es. Y al hacerlo, ese pequeño niño se asombra de verte y corre emocionado hacia ti. Pero corre con sus bracitos abiertos, muy abiertos. Y mientras se está acercando, reconoces que es papá. Sí, es tu papito. Es tu papá de 5 años. Si no tienes una idea, una imagen de papá a esa edad, no te preocupes, invéntate una. Estoy seguro que tu cerebro y tu mente te van a reconstruir una imagen muy similar a la de papá. Es tu papito a la edad de 5 años. Él te abraza. Sí, sientes sus manitas y sus bracitos en tus piernas. Es tan pequeñito que de pronto papá te estira su manita porque quiere tomar la tuya. Siente su manita regordetita. Observa cómo está vestido y esa pequeña manita suavecita te aprieta suavemente la tuya y tu papito te pide que lo acompañes a dar un paseo. Sí, quiere que lo acompañes ya que hay algo que te quiere mostrar. Te está mostrando un camino. Ese camino es un camino que está en este lugar maravilloso en donde empiezan a recorrerlo juntos. Al hacerlo, te das cuenta como si entraran en un camino que representa la vida de tu papá. Es toda la vida que tu papá ha tenido. Y te das cuenta que tu papá, sí, tu papá, también fue un niño como tú lo fuiste. Y que también él algún día fue como tú, fue muy, muy contento, estuvo libre, creativo, lleno de confianza y de amor, pero también él llegó a un mundo donde había muchos adultos, en el que hubo muchas veces en que no supo mantener esa frescura con él. Sí, su historia lo fue marcando. Te das cuenta que tu papito también vivió dolor, decepción. Tu papito también fue herido, lastimado. Y juntos recorren todo lo que tu papá vivió a lo largo de su vida, hasta convertirse en la persona que tú conociste, ¿sí?
Conoces su adolescencia, su juventud, hasta el día en que tú lo empezaste a conocer. Tal vez era un señor gruñón, regañón, un señor trabajador, despistado, miedoso, un señor ausente. Es el papá que tú conociste. Ahora, date cuenta de todo lo que tu papá viene cargando. Todos sus comportamientos son simplemente la muestra o la respuesta de todo lo que él vivió en su infancia y en su adolescencia. Date cuenta que ahora tú sabes que hay una parte de su historia en la que hay cosas que no ha logrado resolver papá. Sí, papá también fue un niño herido igual que tú. También a papá lo lastimaron. Y ahora también te das cuenta que entiendes tantas cosas de papá. Ahora entiendes el porqué de sus comportamientos, el por qué papá bebía, o por qué el papá se desaparecía, o por qué papá tenía comportamientos extraños con mamá, o por qué mamá hacía un lado a papá, o por qué papá fue ausente, o por qué papá te abandonó, o por qué papá nunca lo conociste. Todo eso lo sabes tú. Y ahí lo tienes, porque esa información está en tu inconsciente. Al final del camino, papá te habla y papá te dice palabras con mucho cariño para ti. Al final de este camino, tu papá te mira a los ojos y te dice, perdóname, perdóname hijo, perdóname hija, perdóname por no haber sabido darte aquello que necesitabas. Perdóname porque sentiste que te fallé. Perdóname por todo lo que hice que te lastimó. Perdóname por no darte lo que te hubiera gustado que te diera. Perdóname si todo eso te causó un comportamiento hoy en tu vida que aún no logras superar. Perdóname si eso te ocasionó tener una pareja la cual no tienes un buen trato o te lastima o te maltrata como tal vez lo viste, como yo lo hice con tu mamá. Perdóname por todo lo que te pude haber lastimado. Te amo y papá te agradece que escuches sus palabras y papá te abraza y te dice, te amo, hijo, estoy orgulloso de ti. Y tú abrazas a tu papá y en silencio le dices a tu papito todo lo que te duele, lo que no soportas, el resentimiento que vienes cargando, el dolor que no puedes seguir ocultando con él. Dile a tu papá con respeto todo, todo lo que te has guardado. Ese reclamo que seguramente estabas esperando hacer. Es el momento para que se lo diga. Papá, he estado molesto contigo. Papá, me lastimó esto. Papá, me dolió mucho que hicieras aquello. Papá, me hiciste mucha falta. Papá, me lastimó cuando peleabas con mamá. Papá, te extrañé muchísimo porque te fuiste y nos abandonaste. Papá, me dolió que tú no hicieras algo para poder estar ahí presente en la familia. ¿Por qué permitiste que entraran otras figuras paternas? Papá, y cuéntale a tu papá el problema que estás pasando. Fíjate, papá, que gracias a todo esto, sí, me he dado cuenta que me cuesta mucho trabajo, papá. Y entonces
le dices a tu papá todo lo que te sigue costando trabajo. Me cuesta mucho trabajo, papá, emprender. Me cuesta mucho trabajo prosperar. Me cuesta mucho trabajo, papá, dejar de repetir parejas o personas masculinas en parejas alcohólicas o personas que no me dejan nada bueno y construyo relaciones en dependencia o codependencia. Papá, estoy desempleado. Papá, no me está yendo bien económicamente. Papá, me siento inseguro, me falta confianza. Papá, ¿qué le quieres decir a tu papá? Es el momento, porque papá está listo para escucharte. Una vez que le has expresado a papá todo lo que sabes que tienes ahí guardado para él, dile, papá, ya no quiero seguir cargando esto. Papá, te entrego todo el coraje, el dolor, el resentimiento, la ira que he guardado en ti, en mi interior. Hoy te lo entrego, papá. Y te entrego todos los comportamientos que he repetido de ti y que inconscientemente he repetido con personas a mi lado. Ya no quiero más esto, papá. Te lo tengo que entregar. Te lo tengo que hacer llegar de esta manera porque ya no lo quiero, papá. No quiero repetir eso. O a las figuras paternas que tuve, les entrego todo lo que ya no quiero, ya no lo necesito. Y aquí es donde tú entregas todo eso que ya no quieres usar más. Una vez que lo has soltado y que has dejado lo que ya no necesitas para tu vida, dile gracias a tu papá. Gracias porque gracias a esto, papá, me he convertido en la persona que ahora soy. Y hoy te perdono y te libero. Papá, te perdono y te libero. Tu papá te agradece por haberle entregado lo que tú ya no quieres seguir cargando de él. Tu papá te agradece por haberlo perdonado. Y tu papá se siente muy agradecido porque comprendes tantas cosas de él, porque es más sencillo ahora aceptarlo, porque te das cuenta que hay cosas en su historia que guarda y que es el motivo de sus comportamientos, es el porqué de muchas de sus actitudes. Toma a tu papito chiquito y hazlo más pequeñito e invítalo a que brinque a tu mano. Pon tus manos en forma de recibir, hazlo físicamente y vas a imaginar que tu papito ahí da un brinco tan grande que se coloca en tus manitas y lo vas a llevar lentamente y lo vas a depositar en tu corazón. Y ahí tu papá, a partir de hoy, va a vivir para ti y para siempre. Recíbelo en tu corazón, intégralo, dale la bienvenida e imagina que tu niño interior que vive en tu corazón está muy contento porque está recibiendo al niño interior de tu papá. Y por último, dile a tu papá, papá, hoy te quiero pedir permiso para sanar todas tus heridas a través de mí. Quiero sanar tus heridas, papá. Quiero sanar todo lo que vienes cargando a través de mí. Para yo dejar de cargar esto para futuras generaciones, hoy te pido el permiso para que pueda comenzar a sanar a través de mí cada una de tus heridas
prometo sanarlas a través de todo lo que proyectas en mí, papá. Tu papito te dice que sí. Y tú, por último, le platicas uno de los deseos que quieres que te ayude. Papá, tengo un problema financiero, ayúdame a prosperar. Papá, tengo un problema de relación de pareja. Me gustaría que me ayudes y me des confianza. Papá, me está yendo mal en el trabajo o no he podido encontrar empleo. O papá, me falta confianza para ascender en el trabajo. O papá, en el negocio las cosas no van muy bien. Ayúdame, papá. Pídele a papá lo que quieras y vas a escuchar la voz de tu papá, como dice que él va a estar ahí contigo, que él te ama y que confíes en ti. Respira profundamente. Integra a tu papá interior ahí, en tu corazón. Y date cuenta cómo los dos niños, el niño interior de tu papá y tu pequeño niño interior, están alegres de haberse conocido y estar conviviendo a partir de hoy para mejorar todos los aspectos en tu vida donde tienes que prosperar. Respira profundamente una vez más y poco a poco voy a pedirte que muevas tus manos, sacudas un poco tus brazos, muevas tu cuello y lentamente respirando una vez más con suavidad vas a abrir tus ojos y vas a regresar aquí y ahora. Muy bien. Espero que lo hayan podido disfrutar muy bien. Les agradezco muchísimo a todos aquí. Y bueno, pues, bueno, Pepe Chuy, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer aquí en el chat o levantar su mano para que podamos abrir el micrófono. Es momento de irnos. Me gustaría saber si alguien de aquí quiere participar. Cuéntenme, por favor. Levanten su manita o si quieren, con muchísimo gusto, chicos, también pueden hacer su pregunta aquí o díganos aquí directamente en, en el chat aquí de Zoom. Mira, aquí me llegó un mensaje privado que dice, Jorge, mi papá me dijo que ya inicie mi proceso de sanación, que no lo piense. Qué bueno, me da gusto. Qué bueno, esos papás valen la pena. Esos papás, valen la pena porque es cierto, tienen que vivirlo, un proceso. Háganlo de verdad. Háganlo. Yo sé que no estamos acostumbrados y bueno, esto solamente fue un ejercicio que es como una pequeña probadita de todo lo que pueden hacer. Las sesiones no son todo esto. Básicamente hay muchas cosas más que hay que trabajar. Me gustaría saber qué te llevas de esta sesión y para las personas que me han preguntado para tomar el acompañamiento. Aquí ahorita, Pepe, me ayudas con el enlace para Claro ponerlo y que sí. colocarlo. Y de todos modos van a recibir ahorita, chicos, el correo electrónico donde les voy a compartir el enlace de la película y también les voy a compartir este enlace para que puedan iniciar un acompañamiento conmigo o con Pepe Chuy, cualquiera de los dos, estaremos para servirles. Y bueno, pues bueno, creo que por aquí no hay nadie que quiera participar con su micrófono. Dicen, me llevo un papá más humano, muy bien, son demasiadas heridas. Qué bueno que están empezando a sanarlas. Muchas gracias. Y luego dice, muchas gracias, no lo imaginé, lloré muchísimo. Qué bueno, ese es el inicio, sigue sanando, que sigan sanando, por favor. Dice por acá, bueno, ¿quién va que quiere participar para abrir el micrófono? Con muchísimo gusto, le abrimos el micrófono.
Excelente ejercicio, muchas gracias, Cristian Corado. Déjame le abro el micrófono a Cristian. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por el ejercicio, por la terapia. Yo pues reconozco que también lloré porque a mis 33 años de vida no tuve padre. Sí, gracias a Dios está con vida, pero no sé absolutamente nada de él. Ahora, el favor que quisiera o el consejo que quisiera es, ¿cómo puedo sanar a mi padre interior para que él, en lo real, deje sus vicios de alcohol y de cigarro? Wow, mira, Wow, mira. mm, Mm, por eso está escuchando el eco. Bueno, pero déjame te digo esto. A ver, tu papá tiene muchas heridas y si tú quieres empezar a sanar las heridas de tu papá, el proceso inicia contigo, sanando todo lo que ha proyectado en ti, todo lo que te ha enseñado como tu maestro de vida. Tu papá lo vas a sanar a través de ti, con todo lo que sientes que te ha hecho falta, con todas las heridas que te ha provocado, con todo lo que viste que fue su dinámica con papá y con mamá. Ahí empieza el proceso de sanación con papá. Después, vamos a hacer entonces, Cristian, la sanación directamente, tomando el lugar de tu papá. Suena curioso esto, ¿verdad, Pepechu? Y hasta puede sonar como cosas del más allá. ¿Cómo es posible que yo voy a tomar el lugar de mi papá y yo voy a sanar siendo el niño interior de mi papá? Sí, y es algo mágico y maravilloso. Ahora, tú vas a sanar la relación interna con tu papá y a través de ti vas a sanar algunas heridas de él. Pero recuerda que él va a tener que seguir su propio proceso de vida y aprendizaje. Pero el que tú hagas esto por tu papá es como cuando alguien ora por ti. No sé si me voy a entender, Pepe Chuy. Por ejemplo, yo, Pepe Chuy, veo que Pepe Chuy está mal, entonces yo oro por Pepe Chuy que está mal. Y entonces mi oración ayuda a que Pepe Chuy mejore. ¿Sí me explicó? Pero cuando yo sano heridas que tengo de Pepe Chuy por él, es como brindarle una oración a Pepe Chuy para que él pueda tener una mejor vida, un mejor descanso en paz, una mejor partida, una mejor experiencia final de vida. Porque lo primero que va a suceder es que tu papá, así ha pasado con mis clientes, mágicamente, Jorge, ¿qué crees? Me habló mi papá cuando nunca me había hablado. Y me dijo, ¿cómo estás, hijo? ¿Está todo bien? Sí, ¿por qué, papá? No, hijo, nada más quiero decirte algo. ¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien? No, nada más quiero decirte que te quiero mucho. ¡Wow! De la nada, Pepe Chuy. Así Por- es. porque el proceso cuando yo me permito ser yo el consultante de papá, Pepe Chuy, es como si mi papá entrara a una terapia grupal y de pronto dices, no, pues yo voy a ser el consultante de mi papá, voy a tomar su lugar para sanarlo a él. ¿Sí? Ese consultante, que es como se usa, por ejemplo, en las constelaciones familiares, Pepe Chuy, ese consultante hace la labor. Yo como hijo, yo puedo decir, sano en nombre de mi papá el origen de su alcoholismo. Ojo, no significa, ni te puedo asegurar, Cristian, que tu papá vaya a quitársele el alcoholismo. No lo sé, pero lo importante es que él va a sentir una carga mejor, más liviana, porque existe una relación sistémica o hasta energética de la relación con tu padre y de lo que él viene cargando y que te sigue a ti heredando y que tú vienes cargando. No sé si me expliqué, Pepe Chuy, a ver si tú me puedes ayudar a darle más orden a esta idea que le acabo de decir a Cristian. Es completamente cierto. Básicamente hay dos procesos de sanación
que están integrados uno en el otro. Al mismo tiempo que yo estoy sanando a mi padre interior, es decir, a la figura que se creó en mi mente de mi relación con papá, entonces yo empiezo a actuar de una manera diferente, menos predispuesto, y puede ser que el día de mañana, cuando yo dialogue con mi padre real, él me perciba diferente, porque algo cambió en mí. Lo que cambió en mí fue mi percepción de mi figura paterna. Entonces mi padre me percibe diferente y empieza a reaccionar diferente. Explicación número 2. Si nos vamos al tema de psicogenealogía, de transgeneracional, hay algo que se llama campos mórficos, es decir, en términos simples, la sanación es un proceso de amor. Nunca debe de ser un proceso de revancha, de coraje, de odio, de desprecio, porque ahí no hay sanación nunca. Si yo lo hago con la mejor intención y desde el amor, pues recordemos que el amor es una fuerza real, es una energía, es una vibración muy alta. Y esa energía la direcciono a mi padre y él la recibe y él se ve beneficiado. Como decías tú hace unos instantes atinadamente, no sabemos ni podemos asegurar si dejará o no su problema de alcoholismo. ¿Por qué? Porque en primer lugar es una decisión que él tiene que tomar. ¿Sí? Estoy enfermo, necesito ayuda. En segundo lugar, necesita hacer conciencia. Pero esa sería la explicación para redondear a lo que tú compartiste. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Cristian. Espero que haya quedado aclarado esta Sí, recomendación muchas que te gracias. damos. ¿Sí? Gracias. Gracias a ti. Muy bien, voy con Esther, que levantó su mano. ¿Alguien más para que podamos ir midiendo el tiempo y retirarnos en breves minutos? Muy bien. En estos procesos es posible una respuesta más agresiva. Yo diría, en estos procesos, Luz, es posible una respuesta más amorosa, más rápida, más reactiva y más favorable para todos. Esther, buenas noches. Saludos desde Ecuador a todos. Eh, me encantó el ejercicio, me conecté un montón, he llorado. Yo estoy haciendo el proceso con Jorge y siento que desde que voy trabajando con este tema de sanación del padre interior y otros temas, sí es como que siento un motor nuevo en la vida, un motor, como que se prendió un motor para arrancar en muchas áreas que quería y solo agradecerte mucho, Jorge, por estas charlas que son muy buenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Qué bueno. Sí, tú puedes notar un cambio, Esther. Se siente diferente, ¿no? Se percibe la Sí, vida poco a poco distinto. Y si la vida se percibe diferente, tienes más claridad. Y si tienes más claridad, puedes ejecutar mejor tus habilidades como ser humano para poder crear, lograr, alcanzar y llegar a manifestar lo que tú quieres. tal cual, es verdad, es verdad. El tema del padre es muy importante y lo sanamos. Muchas gracias. Qué bueno. Un abrazo. Chao, Qué chao. bueno que vamos avanzando muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ahora voy con María Paula. Le abro el micrófono. María Paula. María Hola, Paula. Hola, María Paula. ¿Cómo estás? bien, muchas gracias. Hola a todos. Bueno, Cuéntanos. agradecer realmente este ejercicio que para mí ha sido liberador, sanador. Bueno, y mi pregunta es, cómo hacer para no pasarme a justificar todas las conductas de mi padre? Que creo que ese ha sido también uno de los principales obstáculos para generar ese perdón. Y es que inicialmente nunca me permití sentir nada como por miedo o por respeto. Ujú. eh, y como que
mi intención siempre fue justificar, porque sé de su infancia, que fue muy dura. Ahora pues lo veo con mayor, como con mayor conciencia. Sin embargo, quiero no pasarme al punto de justificar todo eso, todo lo Sí, que, sí, de ¿sí? hecho, mira, la mayoría de los adultos cuando empiezan un proceso de este tipo donde tienen que empezar a descubrir pues la relación con papá desde el niño interior, siempre hay una tendencia a justificar a los papás. La típica, no, pero es que, pues sí, sí fue regañón, pero mira, mi papá sí fue porque era un hombre muy trabajador y yo estoy muy agradecido con él. Y es una tendencia muy marcada a que nosotros buscamos justificar a nuestros padres. Y, y yo, bueno, Pepe Chuy te va a dar su respuesta también ahorita, desde mi punto de vista, porque yo quiero justificar a mi papá. Porque evidentemente, pues yo de pequeño eh, siempre, pues quise respetar ese comportamiento de mi padre, aunque no fuera agradable, porque pues al final de cuentas siempre mostró una autoridad en mí. Hablemos de esa forma como si mi papá, para mí fuera complicado hablar de lo que pasó. Como te darás cuenta, no me cuesta nada expresarme de lo que pasó en mi infancia. Pero, por ejemplo, hay personas que este tipo de sucesos como el mío les apena. ¿Cómo voy a hablar eso de mi papá? ¿Cómo lo voy a decir en esta plática? Y yo realmente recuerdo que cuando yo justificaba eso, era porque, número uno, no quería conectarme al dolor de lo que había pasado. Y dos, porque ese respeto del cual así lo entendí yo, me imposibilita de poder ver más allá de lo que yo creo que pudiera sanar. Y por eso tendemos a justificar y mucha gente no avanza en su proceso porque idealiza o justifica el comportamiento de sus padres. Pepe Chuy, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Es correcto, básicamente solamente complementaría algo, pero ya lo has dicho prácticamente todo. El niño real y el niño interior que habita en nosotros necesita tener una figura paterna completa, sana, equilibrada. Por lo tanto, lo voy a defender y lo voy a justificar. No lo puedo acusar, no lo puedo señalar porque eso sería hacerme daño a mí mismo. Si lo señalo, papá me puede abandonar, me puede dejar. Y yo, niño real o niño interior, no puedo permitir eso. Por lo Yo en mi, tanto, revierto mi yo- culpa. y yo en mi infancia, Pepe, todo lo que estás diciendo, yo, por ejemplo, yo a nadie le platicaba lo que pasaba con mis papás. Yo a nadie le platicaba cómo mi papá era o qué mi papá tenía. Ujú. Yo no le decía a nadie, me lo quedaba para mí. No iba a hacer eso con los demás como para quemar su imagen, ¿cierto? Es correcto. Ante una herida de la infancia se generan 7 capas, como una cebolla. Y una de las primeras capas que crea el niño es el aislamiento. Me retraigo y no se lo cuento a nadie. Entonces, bueno, dice ella, bueno, ¿y qué hago para no justificar, no? Porque, Valentía, discúlpame, es que valentía, María Paula. además Eh, de todo, pues siento que él lo que hace es que ahora, pues él fue ausente y ahora vuelve a aparecer en mi vida, y pues digamos que él continúa sus adicciones, pero entonces él ahora me pide dinero y yo he hecho algunas terapias en donde yo digo, bueno, él no, o sea, él es el papá, no soy yo quien tiene que darle el dinero. Sí, sino igual él tampoco me tiene que dar dinero en este punto, ya no, gracias a Dios no. Sin embargo, siento que también hay o sea, como una relación que no.
está sana en el tema de que él me pide dinero a mí porque tiene una adicción al juego y bueno, ha tenido muchas otras adicciones. Pero entonces ahí es donde yo digo, no lo quiero desproteger, pero tampoco le quiero dar porque no me corresponde, porque él no necesita realmente hacerlo. Pues yo creo que entonces necesitas trabajar más profundo, como lo platicamos con Cristian ahorita, porque tú aún no has podido sanar a tu papá. En tu terapia seguramente vas avanzando y vas bien, pero no has podido llegar al momento en donde tú sientes esa carga de ver por tu papá, ¿sí? Cuando tú dejes de sentir que esa carga es tu responsabilidad, tal vez tu papá te deje de pedir, o tal vez tú dejes de sentir la necesidad de quererle dar dinero. Y tal vez eso lo pueda ayudar a él también a iniciar un proceso de vida diferente. Y tal vez sea importante que tú sanes todas sus heridas a través de ti, ¿sí? Okay. Vale, listo. Entonces, bueno, yo te recomendaría que, que busques ayuda. Ok, A veces, miren, déjame les digo una cosa con las terapias. No hay terapias buenas ni malas, ni hay procesos buenos ni malos. Dice una persona un día, es que ya gasté mucho dinero y ni me sirvió. No, todo te sirve, pero hay niveles y hay niveles de conciencia para ciertos niveles de terapia que uno puede tomar. Entonces, por ejemplo, en específico, nuestro acompañamiento es muy diferente tal vez a la terapia tradicional. Y nosotros, por ejemplo, prácticamente lo que trabajamos es de otra manera, pero no cualquier persona viene con nosotros. Y no es tanto por el compromiso y el precio y el valor, sino es por la conciencia. Y la conciencia no es el dinero, ni es el tiempo, ni es el compromiso. La conciencia es cuando dices, ya me tocó la hora de ir a otro nivel. Y seguramente después de con nosotros, vas a encontrar otra terapia todavía más profunda, seguramente. O tal vez vas a decidir continuar por otro camino, o tal vez con otra disciplina. Pero finalmente tienes que parar esto. ¿Por qué? Porque esto te está absorbiendo, te está desgastando y puede esto afectar tus relaciones interpersonales, de pareja, puede, puede afectarte en muchas cosas. Si no, me atrevería que ya te está afectando desde ahorita, pero obviamente, como no puedo hablar mal de mi papá, no voy a decir más, ¿cierto? pero sí digamos, todo lo que tú dices es un paso más adelante y realmente lo agradezco muchísimo porque hay muchas cosas que descubrí hoy que me ayudan en mi proceso. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, aquí comenta, por ejemplo, Luz Pepe Chuy, dice, llevo un proceso de constelación familiar, noté que el primer ejercicio desencadenó una serie de eventos conflictivos, estoy iniciando un emprendimiento y a causa de una serie de eventos desafortunados con él he tenido que postergar por atender esta situación. Sí, por eso muchas personas, digo, recordarás, Pepe, siempre hemos dicho, ¿no? Sanar es de valientes, porque Así es. es como si movieras las piezas del ajedrez y de pronto te va a encontrarte un jaque mate. Entonces tienes que moverte para que puedas resolverlo. Siempre sanar es remover todo. Por eso tengo un buen amigo que él, bueno, sabe lo que hago y me dice, fíjate que yo nunca te voy a mandar a mi mujer, joven. Digo, ¿por qué no? No, 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 olvídate. Así estamos bien, ¿para qué le movemos? Totalmente. Hay personas que están a gusto con lo que tienen y no le quieren mover porque saben que moverle implica que puedas entrar en diferentes etapas donde tengas que resolver varios conflictos. Pero la pregunta es, ¿te quieres quedar así? Es tu elección. ¿Quieres mejorar? Mejora. ¿Va a haber problemas? No problemas. Digamos que son situaciones que hay que resolver y enfrentar y sanar, porque para eso está hecho el proceso de sanación.
Un gusto, como siempre, Pepe Chuy, haber compartido este micrófono y agradezco a todas las personas que participaron. Si no hay más personas que están aquí, pues queriendo participar, les agradecemos a todos. Saludos a toda la gente de Spotify porque después van a escuchar esta misma clase por Spotify y también la van a tener pronto en sus correos electrónicos para que la puedan ver. Y sobre todo agradecerles que se están sumando poco a poco a quitarse una capita para buscar la ayuda. Estos eventos los hacemos con un solo objetivo, que busquen ayuda, ya sea con nosotros o con alguien más, pero búsquenla. ¿Y saben por qué? Porque tenemos que sembrar esta educación y conciencia a tomar ejercicios terapéuticos, encuentros contigo mismos, autoconocimiento, porque todo esto, chicos, es lo que realmente te va a dar el crecimiento en tu vida. Créanme, no estamos educados, le damos prioridad a todo y esto lo dejamos hasta el último. Cuando sepan que esto, si fuera lo primero en tu vida, realmente te daría mucho más de aquello que tú inviertes o gastas para tener una calidad de vida. Si quieres tener una mejor calidad de vida, esto es primero para que te dé más de lo otro, porque realmente todo está en tu mindset, en tu calidad emocional y de vida y por supuesto cómo ves todo. Si yo hoy veo la vida con queja, con lamento, con mucha tristeza, con mucho dolor, estoy estancado, estoy deprimido, estoy ansioso, tengo problemas en mi relación, tengo problemas de avance y prosperidad económica, tengo problemas de comunicación, tengo problemas porque todos los que estamos aquí tenemos al menos un problema. Ese problema te está haciendo que tú no avances, pero sobre todo que no disfrutes mucho de lo que es la vida en plenitud. Así es que hoy te invito a que busques ayuda, donde quiera que sea, pero hazlo. Mi nombre es Jorge Hernández, Pepe Chuy, te mando un abrazo Buenas y noches. ese es el nombre de la película y mandamos también el enlace de YouTube en un momento más. Y a todos que pasen una feliz noche, nos escuchamos en el próximo episodio de Masterclass. No sabemos si es para el jueves, no, va a ser para el martes, ¿va, Pepe Chuy? Próxima Yo creo semana, que sí. martes, tendremos otra plática muy interesante para seguir educándonos en el tema del desarrollo personal. Que Dios los bendiga. Gracias, Pepe. Hasta pronto.